comenzar, queridos alumnos, con nuestro primer conversatorio musical acerca de lo que es la producción y lo que es la autogestión musical. Y tenemos acá de invitado a un amigo, músico también, eh, súper connotado a nivel aquí, lo que es la escena rock metal, ¿ya? Él es profesor de música del Liceo, del Colegio Bicentenario eh, Cabildo. de Cabildo, ¿no es cierto? Él es guitarrista también y está dedicado a lo que es la producción y la autogestión en relación a lo que es la parte musical, que es lo que nos compete hoy día. Él pertenece a dos bandas de rock metal, a una que se llama Anoj Rama y a otra que se llama Subhuman Cadáver. Y su nombre es Luis Díaz, así que los dejo con él, que él también haga una presentación para que lo conozcamos y comenzamos con lo que es el tema. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Carlos. Bueno, darles la bienvenida a todos los que están interesados en este tema, los que se están acercando por primera vez también. Bueno, como mencionó Carlos, yo también soy profesor de música, ¿ya? Estudié en la Universidad de La Serena, por lo tanto viví, ¿cierto?, todo este proceso allá. Fueron 5 años que Serena tiene mucho que hacer musical, en muchos lugares, no es tan eh, lento tal vez como es acá la zona de La Ligua, Cabildo, Petorca, que es el lugar donde yo estoy inserto hoy en día, y por lo tanto pude conocer como diversas realidades, tomando en cuenta que yo ya llevaba tocando guitarra como 3 años más o menos, una cosa así. Esto fue hace como 15 años atrás, más o menos, sí, por ahí. Eh, Fue un proceso largo de aprendizaje. Yo creo que la curva de aprendizaje de un instrumento o de los procesos que tienen que ver con la música es un poco larga. En realidad siempre se está como aprendiendo, no es algo que esté como finiquitado en realidad, ¿ya? Ni por estilo, ni por trabajo. Siempre hay algo que va surgiendo, siempre hay algo que a uno lo va poniendo más, con ganas de algo más desafiante. Y como les contaba, en ese proceso de aprendizaje me encontré con esta música que es la que yo hago en realidad, que es el rock pesado. Y bueno, en un comienzo fue difícil descifrarlo, fue difícil entenderlo auditivamente y más difícil fue tocarlo. Así que fueron varios años como de constancia hasta poder llegar como a interiorizar, ¿cierto? Con la rítmica, con la estructura, con los sonidos, con el tipo de guitarra, ¿ya? Yo actualmente toco con guitarra de 7 cuerdas, de 8 cuerdas, bueno, también de 6 cuerdas, ¿cierto? Obviamente. Pero las afinaciones más graves también son un desafío entender cómo funcionan. Eh, ¿Qué más les puedo contar en relación como a esos primeros pasos? Creo que participé en un par de bandas en Serena, tocamos por varios sectores en la zona, en Santiago también, que en esos tiempos viajar de región a Santiago también era un desafío, no era algo tan común como hoy en día. Concursos de banda, ¿cierto? Harto ensayo, preparación. Lo que sí siempre eh, gracias, gracias. Lo leí a la pasada, nuevamente lo leo y te comento. Eh, lo que sí, todo este proceso en esta música un poco más pesada siempre es un proceso más de pasión, más que como de obtener resultados así como fama o reconocimiento. Es bastante difícil porque este es un nicho muy reducido. Es muy poca la gente, aunque pareciera ser mucha la gente que lo escucha, en realidad es bastante poca. Si lo establecemos en un parámetro masivo, es muy poca la gente que escucha el estilo o que lo disfruta así como a cabalidad. Así que igual es un nicho que hay que estar como constantemente trabajando y tener como bien claro, y aquí llega como este punto de la autogestión, que va a parecer como el enlace, que hay que tener como bien claro que no va a ser algo con lo que uno se va a hacer millonario, ¿eh? Ni famoso, ni va a estar en la tele, ni muchas de esas cosas. Ya si por suerte alguien lo puede hacer, es maravilloso, pero el punto es ese, o sea, esto tiene que ver algo con más como de conocerse, de entender los procesos y de ¿cierto?, canalizar esa pasión por la música y llevarla a lo concreto, ¿ya? Y ahí es donde viene este proceso de la autogestión y la autoproducción. Como bien decía yo al principio, toqué en varias bandas, eh, pero ¿qué pasa? Que con los años el ímpetu,
y también las obligaciones de todos, o sea, me incluyo también en eso, las motivaciones también van cambiando. ¿Ya? Entonces no todos le pueden dedicar, por ejemplo, la semana completa a juntarse a ensayar, o todos los días en la tarde, o todos los fines de semana en la tarde. Entonces, a raíz de eso, viene un poco mi búsqueda de cómo solucionar esto, ¿cierto? Esta falta como de tiempos ajenos para poder seguir haciendo música, porque al final ese es como el objetivo, ¿ya? Entonces ahí viene mi acercamiento ya un poco más formal a lo que es la producción y la autoproducción, en el sentido de que yo estoy desarrollando un proyecto que es Subhuman Cadaver. Es un proyecto básicamente solista, entre comillas lo digo, o básicamente solista, porque no interactúo con otros músicos concretamente. ¿Sí? Yo no canto, así que obviamente hay alguien que se dedica a cantar, ¿ya? Y ahí invito a distintos amigos que puedan hacer ese trabajo. Pero en el proceso de componer las baterías, de grabar los bajos, las guitarras, hacer los arreglos, ¿ya? Todo el proceso que tiene que ver con la gestión, ¿cierto? Que sería preproducir una canción, grabarla, editarla, mezclarla, masterizarla y hacer todo ese proceso, ha sido como mis últimos años de aprendizaje. ¿Ya? A raíz de lo mismo me construí un estudio, fui comprando los equipos y he estado como tratando de entender cómo funciona la maquinaria detrás del proceso del proceso final, ¿cierto? Que uno suele ver o escuchar las canciones, pero detrás de eso hay harto, yo diría que hay mucho más trabajo que solamente tocarlo, ¿ya? Que hay que preocuparse como del metrónomo, hay que preocuparse como, si se los planteo así como en términos sencillos, como para establecer una línea, en el proceso de producción lo primero que hay que tener en claro es la forma de la estructura de la canción que vamos a trabajar, ¿ya? Eso va más allá del ensayo, va más allá de juntarse, sino que al establecer ya las formas de la canción podemos ya en lo concreto, ¿cierto? Decir cómo vamos a querer que estas partes interactúen entre sí. Lo importante de la producción llevado como al macro, ¿cierto? Es que esta canción sea realmente lo que a nosotros nos deje tranquilos, que sea satisfactorio, ¿cierto? Como grupo, ya sea como solista, como intérprete, y también que sintamos en una primera instancia, como ya decía, que a nosotros nos deje tranquilos y que después al auditor le resulte llamativa. ¿Ya? Eso solamente, y de ahí viene esa frase, ¿cierto? Que, bien, ya vamos a comenzar con las preguntas. Y ahí viene esa frase que, ¿cierto? Que suele ser como, no sé si un placebo moral para los músicos, ¿cierto? Yo compongo para mí, o yo hago música solo para mí. Y ya si después a alguien le gusta, o sea, bien, mejor aún. Claro, claro, esa es la idea. Claro. Entonces, a partir de eso, se decanta, ¿cierto? Ya, y hay que enfocar ahí para qué o cuál es la labor de la música que estamos haciendo. ¿Ya? Y ahí repito y me cito nuevamente al principio, la música que yo hago de masiva no tiene mucho en realidad, es como un nicho bastante pequeño, pero lo que lleva a la producción también lleva el autoaprendizaje. Es decir, cuáles son mis herramientas musicales con las que yo, interpretativas, compositivas, con las que yo me enfrento. Porque una cosa es sentarse en la pieza, tocar la guitarra, qué sé yo, o cantar o arreglar, y después hacerlo eso reiteradamente. Si no tengo un registro al final, o varios registros, no me voy a dar cuenta de cómo está funcionando mi creación. Tal vez cuando ya lo registre, me voy a dar cuenta que utilizo las mismas frases musicales, las mismas ideas. Entonces ya ahí se abre un panorama nuevo, ¿cierto? De que me falta tal vez porque en algún punto como músico uno lo siente, uno dice, estoy como estancado, ¿cierto? Como que estoy usando los mismos recursos, el mismo tipo de solo, el mismo tipo de estructura, de hecho suena hasta parecido a las cosas que escucho, ¿ya? Y en ese proceso también viene como redescubrirse o reinventarse musicalmente. Es como la primera parte de la producción. Ahora me parece que hay unas preguntas, permiso, no sé si están por acá para poder leerlas. Sí. Una de las preguntas que hicieron, Luis, era ¿qué programa de software ocupas tú para la mezcla? Mira, yo para trabajar uso Cubase 8.5. Ese uso para grabar y para mezclar. Y de interfaz, mira, de hecho es más, te puedo mostrar la interfaz que uso, la voy a desconectar, sí, porque la tengo acá en el computador de escritorio. Yo uso esta interfaz, no sé si se puede ver ahí. Sí. Esta es la interfaz que uso. Antes usaba una Presonus de 2 canales
y ahora hace poco me cambié a esta XIO, que es de Native Instruments, que es una interfaz diseñada como especialmente para grabar guitarra, ¿cierto? Tiene un booster, tiene un control de tono que es similar a lo que hace un cabezal, y ahí tiene la opción de regular la impedancia, si es una guitarra pasiva o una guitarra activa, ¿ya? Es bastante buena, regula mucho la pegada de la guitarra, ¿ya? Así que eso el Cubase y esta interfaz. No sé, ¿vi otra pregunta o no? ¿O estoy mal? Era esa, no, solamente esa vi yo en presencia. Para los que no conocen, ¿cuál es el funcionamiento de una interfaz, Luis? Para Ya, que los perfecto. chicos más La o menos... interfaz, para los que no lo conocen, viene a reemplazar, ¿cierto?, esta tarjeta de audio integrada que tienen los computadores, ya que la que trae por defecto muchas veces no nos permite realizar más de 2 acciones al mismo tiempo o acciones que requieran más recursos del computador. ¿Ya? La interfaz pasa a ser el controlador externo, ¿cierto?, que se acopla al computador y nos permite trabajar ya con más peso, ya que todo como este trabajo, este grueso de obra pasa a ser parte de la interfaz y no del propio computador. Okay. En relación a lo que es, Luis, la producción, existen lo que son ciertos pasos, ¿no es cierto?, en lo que es la producción, como para que los chicos vayan entendiendo qué es lo que tú tienes que tener en mente y cuáles son los pasos a seguir a lo que es una producción musical. Ya, en términos generales, la producción consta, como lo había mencionado antes, como de cinco etapas. De ahí vamos como con ese punto de los micrófonos. Consta de 5 etapas que son, ¿cierto? La preproducción de la canción, que es la etapa donde yo voy puliendo estas ideas, donde voy limpiando mi forma de tocar, la forma de interpretar, y en ese mismo camino incluso la canción puede ir mutando, ya puede ser algo que yo tengo una idea inicial A y se termina una idea inicial D. Luego de eso viene grabar, y aquí hay que tener como hartos puntos bien claros, ¿eh? Grabar suele ser súper divertido si yo tengo claro lo que estoy haciendo, ¿ya? Y es un punto que muchas veces el ímpetu de la inmediatez de los tiempos que estamos viviendo genera como conflicto, especialmente yo diría que más en la gente joven que en la gente más, ¿cierto?, que ya lleva más años grabando, ¿ya? En el sentido de los resultados inmediatos, a eso me refiero, ¿ya? Grabar supone que yo ya manejo mis temas en un nivel interpretativo que me permitiría trabajarlos con un metrónomo detrás, por lo tanto, en el proceso de preproducción yo ya debo tener mis temas con los BPM bien claros, ya las velocidades, si hay cambios de métrica, si hay cambios de intensidad, en el caso de que sean músicas, ¿cierto?, que tengan más dinámica, no en el caso de la que yo hago, que es una música que va de frente, ¿cierto? Que, claro, tiene variaciones rítmicas, pero va de frente siempre. Después ya cuando estamos con el proceso de grabación, el que graba no hace magia detrás de las perillas, y ese es como un mito, ¿eh? El que graba, si lo que yo estoy registrando no está bien tocado, no está bien interpretado, en realidad va a ser un dolor de cabeza para el que esté grabando, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Yo genero una idea en mí que es donde, claro, yo me escucho y para mí suena bien, pero lo escucho con el clic, lo escucho cuadrado, con todos los instrumentos, porque, ojo, ensayar no es lo mismo que estar escuchando la grabación propiamente tal, ¿ya? Y hay un mundo ahí de diferencia. Entonces, en este proceso de grabar hay que tener como bien claro cómo interpreto, ser autocrítico también, de decir, o sea, me equivoqué, intentarlo de nuevo. Y ya cuando la grabación está lista, viene este proceso de edición, ¿cierto? Que es cortar, que es cuadrar, y ahí va un poco también en los requerimientos de la banda o del músico. Ya hay gente que le gusta, ¿cierto?, que la música quede con estos errores, entre comillas, para que sea un poco más natural, ya que el proceso sea más natural, es decir, o sea, yo me equivoqué, no soy una máquina en realidad, está bien que me corra, si yo, 0,5 milisegundos, ya, que en una sumativa, en el total de un tema de 3 minutos, se nota un poquito, ya, y después cuando viene la edición, después del proceso de edición, tenemos preproducción, grabación, edición, tenemos el proceso de mezcla, que es donde yo regulo, ¿cierto?, la interacción de todos mis instrumentos, ya sea batería, voces, guitarra, teclado, bajo, arreglos, ya, efectos si quiero agregar. Y en esta interacción también tengo que tener claro a qué se parece mi música y a qué quiero que suene parecido. Y aquí también se genera un conflicto muchas veces, es decir, ya yo, no sé, toco la guitarra, hago mis temas y quiero sonar como Metallica.
pero lo que estoy tocando es más bien como punk, pero quiero sonar como Metallica, pero toco punk. Entonces, esa dicotomía que se establece, por lo general, deriva en conflictos auditivos de decir, oye, es que, mira, son las mismas notas, pero no suenan igual. Hay que contextualizar el proceso que estamos llevando. Eso es súper importante tenerlo bien claro. A qué realmente se parece y a qué realmente podría sonar. Y eso evita como atascarse en el tiempo, ¿cierto? Pasando por estos malos momentos anímicos del sonido, que es todo un tema en realidad, encontrar como un buen sonido. Y después de que ya está la edición, ¿cierto? Hablamos de de grabación, de edición, de mezcla, y viene el proceso de máster, que es el proceso final. Ya, voy ahí con las preguntas. Bien, todas las preguntas, mándelas nomás y ahí vamos a ir consultando y respondiendo. Bueno, y viene este proceso de máster. Yo las voy a anotar para que no se me olvide. Perfecto. Y ahí viene este proceso de máster donde yo ya le doy esta fuerza o este cuerpo al tema. No sé si les ha pasado, si alguien ha podido grabar en su casa o algo ahora que hay, los teléfonos tienen aplicaciones y también tienen extras, ¿cierto? Uno le puede comprar como interfaces pequeñas, qué sé yo, y pueden grabar ciertas cosas. Los temas, a lo mejor toco el mismo tema, hago los mismos procesos, pero mi tema suena como muy flaco, muy como sin fuerza. Ya en este proceso de máster es cuando yo abro la música, ¿cierto? Le doy todo ese extra que le está faltando, o bien regulo si tiene algunas subidas muy fuertes o muy invasivas, ¿ya? Eso ahí dentro del proceso de la producción propiamente tal. Ahora me parece que habían algunas preguntas o algunos dichos que sería bastante bueno resolverlo. Les puedo mostrar algunas cosas que tengo como a mano, así que sería bastante bueno. ¿Sí? Una de las preguntas que te hacían ahí es ¿qué tipo de micrófono es el que ocupas para grabar? Ya, mira. Súper buena pregunta. No me dice para grabar qué, pero asumo que debe ser para grabar voz. Ahora, si la pregunta pudiese ser más específica, es bien sencillo. Yo uso este Samsung, que es un micrófono de condensador, que la gracia que tiene es que es un micrófono, entre comillas, ambiental, ¿cierto? Pesca mucho, por lo tanto hay que tener como el estudio bastante aislado, o tener la parte A y la parte B donde esté la mesa y la parte donde se puedan grabar las voces, ¿ya? Para no generar, porque si yo hablo mientras el otro graba, eso se va a meter ahí, entonces hay que tener como bien aislado. Por un lado uso ese condensador para las voces y por otra parte, fue buena la pregunta en realidad, uso este Shure SM7B, que es como el típico micrófono, no sé si han visto como los videoclips o qué sé yo, eso es como making of, ¿ya? Este es un micrófono direccional y aunque yo esté hablando mientras él canta al lado mío, no va a entrar mi voz, ¿ya? Así que este es bastante bueno, se pueden regular las ondas de frecuencia. Eso en relación a los micrófonos. Para la guitarra, propiamente tal, creo que sí. Uso, como les decía, la interfaz y aquí algún programa digital. Cabezales también uso, tengo un Mesa Boogie, no sé si alguien lo ubica, tengo un Dual Rectifier que con ese uso para las guitarras. También uso, no sé si la pregunta iba por ahí, pero igual lo comento. No, pues está bien, para que explique estas cosas. Para el bajo uso este Darkglass Omega Edición Medusa, que es un preamp de bajo, que, bueno, aquellos que no sé si saben, Darkglass es una marca finlandesa de equipos que me atrevería a decir que es como la más popular dentro del mundo de los amplificadores, de bajo sobre todo. Y ahora también están sacando licencias de software digitales, ¿cierto? Estos DSP, que son como amplificadores en versiones digitales, pero con alta resolución. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, este Darkglass pasa a ser como el main setup del bajo. Y no, logra muy buen sonido. No sé si había otra pregunta ahí. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Para el que quiera hablar, para el que quiera hablar, que desconecte, o sea, que active su micrófono. Ah, bien. Sería útil grabar voces. Ya, mira, el micrófono USB, la verdad es que no tiene buena respuesta para grabar las voces. Sí te puede servir, por ejemplo, para hacer podcast,
qué sé yo, grabaciones de audio, alguna lectura, pero para el resultado final de una voz grabada es deficiente el micrófono USB. Te lo digo porque tuve uno y, claro, te presentaba estos problemas. Aparte que la latencia no se puede regular mucho con un USB. Explicar un poquito, no sé si ustedes manejan el término, qué es la latencia que se produce, ¿cierto?, en este proceso de grabación. No sé si alguien la sabe y si no, la aclaramos ahora, no hay problema. ¿No? Sí, bueno, se los explico. Dentro de este proceso de grabación, tenemos que enviar esta señal al computador, ¿cierto? Para ello usamos la interfaz. Esta interfaz traduce el impulso de mi guitarra, lo traduce y lo envía en una cantidad de tiempo determinado, ¿ya? Que a lo mejor, si no estamos tan preparados auditivamente como tan críticos, a eso me refiero, ¿cierto? Tan preparados, tal vez no podamos notar una diferencia de 6 milisegundos, de 7 milisegundos, de 10 milisegundos. Pero cuando estamos grabando, cuando estamos tocando, vamos a notar que tocamos y tiene como esta especie de delay, ¿cierto? Como que toco, ta, 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 ¿ya? Esa latencia se genera mucho y está muy presente con el micrófono USB, ¿ya? Y ese es un punto que hay que tener bien en claro. Un buen computador, un computador que tiene una memoria RAM, ¿cierto? Y un procesador bastante bueno, podemos trabajar a baja latencia, ya 64 milisegundos, que creo que es nada. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Parece que no. No lo sé, ahí estoy viendo. Si no es una pregunta hablada, puede ser una pregunta escrita, no hay problema. Creo que aparecen ahí, las puedo leer. No lo sé. Bueno, mientras aparece otra pregunta, Luis, preguntarte en relación a lo que es, ¿cuál es o crees tú que es la labor que debe cumplir un productor musical en relación a los músicos, a una banda? Ya, es súper buena esa pregunta. Primero, el músico o la banda tiene que tener en claro a lo que va cuando trabaja con un productor. Ya, como el nombre lo indica, ¿cierto? La labor del productor es esa, producir yo le entrego mi material y él se va a encargar, ¿cierto?, de hacerme algunas sugerencias, y ahí también cuánto yo estoy dispuesto a aceptar, porque muchas veces como que uno como músico tiende como a espantarse cuando alguien le dice, oye, es que esto podría ser de esta forma, o ese acorde es que suena mejor de esta manera, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener bien clara esa amplitud a recibir como las sugerencias, ¿cierto? Bueno, la labor del productor, y aquí hago como ese alcance, ¿cierto? Si yo contrato un servicio de grabación, por lo general el que está detrás no se mete en nada, solo me dice si quedó bien, si quedó mal, o cómo lo percibo yo. Si yo lo percibo bien, es 100% responsabilidad mía. Bien. En cambio, la labor del productor siempre va a estar encima diciendo, oye, ¿sabes qué? Eso está malo, eso no es así, estás descuadrado, a pesar de que yo, ¿cierto?, tengo mis temas ensayados, los ensayé con mi banda, los hemos tocado en vivo un montón de veces, ¿ya? Pero al llevarlo a este plano de encuadre, ¿cierto?, de utilización del metrónomo, de los BPM, de las métricas, surgen nuevas visiones de la misma música, ¿ya? Así que el productor, y valga, ¿cierto?, hecho este alcance, tiene dos labores esenciales, que te puede grabar y hacer como consejos así ya por encima, o llanamente meterse en tu música de lleno y hasta escribirte algunos fragmentos de música. No, mira, aquí podría ir este solo, ya, lo escribo. Pero siempre en pos del desarrollo y de las mejoras de la música, ya, por lo general no suele haber como una labor negativa. ¿Ahí escucho que alguien habla o soy yo con rebote? No lo sé. Parece que no. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? En el chat aparecen las preguntas. Ah, en el chat. Ah, ya, pero no sé si, acá yo no lo puedo ver, no sé si el profesor ahí lo podrá ver. Ya, la pregunta es importante la mesa de audio, ¿verdad? Voy. Dame 30 segundos. Ya.
la mesa de audio como esta, ¿cierto? Claro. Ya, ¿es importante en qué punto? ¿Para grabar, dices tú? Ujú. Mira, hoy por hoy la interfaz viene como a reemplazar un poco la mesa de audio, a menos que lo que quieras tú sea grabar un multicanal, ¿cierto? Por ejemplo, que quieran grabarse ustedes 4 al mismo tiempo, ¿ya? Ahí podríamos, ¿cierto?, utilizar la mesa, porque claro, tiene 4 entradas a diferencia de esta que tiene 2, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar con la mesa? Yo voy a utilizar estas 4 entradas, voy a utilizar la salida o 2 salidas, dependiendo, ¿cierto?, cómo lo asigne acá, las voy a entrar, pero la mesa no me va a permitir hacer un multipista, porque 2 de estas van a ir por un canal y 2 de estas por otro canal, entonces voy a tener dualidades nada más. A menos que yo tenga, ¿cierto?, una interfaz o una mesa digital con entrada USB, buena latencia, qué sé yo, y ya tenga, y ahí pueda habilitar los 4 canales. Pero hoy por hoy, así para el estudio, es más esencial una interfaz que una mesa. Antes era diferente. Ya. Claro, hablando de cierto desde el punto de la producción del home studio, no del estudio ya profesional. ¿Ya? Y otro punto de diferencia entre el home studio y el estudio pago, ¿cierto? Es que en el estudio pago yo estoy, y lo digo por experiencia, en el estudio pago yo estoy, pagando las horas de trabajo de otra persona, por lo tanto hay horarios establecidos. Entonces, qué sé yo, supongamos que vamos a dividir la pega a la grabación de un disco. Tenemos batería, cuerdas, voces. Resumido así. 2 días de batería, son 2 días en los que el baterista tiene que estar grabando los temas, independiente si son 6 o son 7 o son 8 o son 10, independiente también del nivel del batero, porque se supone que cuando ya voy yo a grabar a un estudio pago, no voy como a crear la música ni a improvisar la música. Ya hice todo este proceso de preproducción y voy a lo concreto, ¿ya? A optimizar los tiempos y si me queda tiempo, ¿cierto?, hacerle algunos arreglos. Pero ¿qué pasa? Yo al grabar una batería, por ejemplo, tengo que microfonear todas las piezas de la batería y eso queda en el estudio armado, por decir algo, viernes, sábado, domingo. Entonces, si yo, dentro de este proceso, que como ustedes, no sé si lo han notado, aquellos que se graban o aquellos que están como constantemente escuchando música, después de un par de minutos, si yo media hora escuchando la misma canción, ya resulta un poco imperceptible si hay errores o no hay errores. Tiende como a saturarse el oído. ¿Ya? Imaginen eso llevado como a altas horas de trabajo. Es bastante difícil, así que hay que ir bien seguro. La diferencia con el home studio es que yo, por ejemplo, puedo grabar hoy día, mañana no grabo, pasado sí grabo, y puedo incluso ir pinchando mis propios temas. Pinchar me refiero que hay una parte que yo siento que la toqué muy, muy bien, ¿cierto? Que más adelante se repite y ya no me sale tan bien, corto esa parte, la pego. La edición es un poco más personal, ¿ya? Y eso como que es un arma de doble filo también, porque puede ser que, claro, me facilita, entre comillas, el trabajo de grabación o de edición, pero también me vuelve muy autocrítico, porque ya que me facilita, también, o sea, si puedo hacer esto, puedo hacer más, ¿ya? Entonces, hay como que ir definiendo más cositas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, nos dicen que nos quedan 10 minutitos. Ok, vamos a hablar otros 5 y ahí cerramos si es que no hay más preguntas. Carlito, yo voy. Luciano, hola. Dale. Hola, ¿cómo estáis? Oye, disculpa la tarde, pero que estamos en una reunión de lenguaje. Mira, tiene que ver, no tan técnico, es más que nada como artista de su opinión, y lo otro sobre contexto. Por ejemplo, hace muchos años, Chile, que es un país que pone problemas para todos, era muy fácil o de alguna manera había menos restricciones que en otros países respecto a la producción musical en sí. Me recuerdo que incluso SOA venía a hacer muchos videos acá porque las restricciones en ese sentido eran mucho menos. No sé si ha cambiado eso, lo quería consultar a ver qué está metido dentro del tema. Y lo otro es que cuánto de eso, cuánto hay de talento, cuánto hay de producción y cuánto hay de aprovechar las plataformas para que efectivamente lleguen a posesionarse en el mercado, sino como esas dos consultas. Ya, buena pregunta. Bueno, desde el punto de vista como artístico, ¿cierto? Este país sí tiene más libertades, entre comillas, si lo comparamos con otros países. De hecho, lo mismo de la autogestión, hay bandas como súper irreverentes a nivel visual, a nivel musical, ya que tienen una pegada súper fuerte. Las restricciones, yo me atrevería a decir, dentro de lo que me he podido conocer y me he podido mover,
no son tan fuertes en realidad, no hay como un sesgo, ya como sí lo había en los 90, por ejemplo, ¿ya? Donde, por ejemplo, Iron Maiden no pudo venir a tocar, simplemente. No. Sencillo, no pudo venir y se acabó nomás. Sí, no, ni siquiera hubo una vuelta artística de decir, oye, ¿sabes que ya llevan como, qué sé yo, 15 años tocando, han hecho giras mundiales y en ningún país han tenido problemas? Acá sí, ¿ya? Entonces, Sí. ese sesgo ha ido disminuyendo con los años en algunos aspectos, ¿ya? Así que, y sobre el punto, el otro punto de las plataformas, que eso está muy bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es a quién va dirigida nuestra música, ya, aunque, y cito lo que hablé al principio, ¿cierto? De decir, claro, yo compongo para mí, sí, y está bien, y es súper respetable, pero cuando ya yo expongo este material, me expongo también a las críticas, me estoy exponiendo a una buena recepción, a una mala recepción, a que lo compartan o no lo compartan. Pero un punto importante es generar ese espacio. ¿Y cómo lo genero? Bueno, esto es una cadena, no es un proceso inmediato, que también lo nombré. Y muchas veces se cae en el error de hacer esta suerte de spam, ¿cierto? Etiquetando a Pedro, Juan, Diego, Juanito, la mamá, mi tío, mi primo, que al final no están muy ahí, más allá de como el apoyo moral, ¿ya? Entonces, la optimización de las plataformas tiene que ver con eso, con saber a quién está como dirigida mi música, cómo la puedo compartir sin ser invasivo, porque no todo el mundo le gusta recibir un mensaje que diga, hola, ¿cómo estás? Dale play a mi canción, suscríbete. ¿Ya? Como que, claro, no todos están como bien dispuestos a recibirlo. Algunos lo pueden tomar como muy, muy invasivo. Lo otro importante también es tener en cuenta un buen horario y un buen día, aunque como estrategia así de marketing, de cómo postear esta música. Si yo, por ejemplo, posteo mi música o un video o algo que compartí, lo posteo a las 7 de la mañana, dentro de todo el feed, ¿cierto?, que se va a generar en las plataformas, mi video nadie lo va a ver porque a esa hora hay muy poca gente, la gente que está preocupada como de ir a su trabajo o de hacer sus cosas, ¿cierto? Entonces van a ir apareciendo otras cosas y mi publicación va a ir quedando al fondo. Entonces hay que buscar como un horario que yo, a través ¿cierto?, de lo que ya uno pasa en las redes, se da cuenta y dice, ya, qué sé yo, el horario antes de almuerzo, o el horario de almuerzo, o el horario después del trabajo, 6 de la tarde, ya que son horarios donde la gente ya está un poco más relajada y se da el tiempo, incluso tal vez ni siquiera cercano al estilo de la música, se da el tiempo de poner, y una de esas puede enganchar y puede ir generando más público. Otra forma también como importante de generar audiencia es también no ser mezquino. Muchas veces, y pasa mucho, que el artista nacional tiende como a ser estrella, así como que viene como de otro planeta. Como que se bajó de un avión, así que tomó el avión en Calera y fue a Santiago, se bajó del avión y como que ya, sí, no sé, no me importa, no me interesa. ¿Ya? Se establecen como distancias que en realidad sobran un poco en un círculo tan pequeño como es el círculo musical. Luis, y Sí, por último, yo creo que una de las preguntas importantes que mucha gente se hace, ¿qué opinas tú sobre el autotune? Que siempre me preguntan mis alumnos. Buena pregunta. Sabes que yo creo que el autotune es una herramienta musical poderosa a nivel como artístico. Ya no sé qué tanto de eso, hoy en día por lo menos, no sé qué tanto de eso es con el propósito de sí arreglar la voz y no darle este sentido como robótico, metálico, ¿cierto? Que al final desarrolla como un timbre característico y lo encasilla de inmediato. Sin ir más lejos, y este ejemplo es como súper como actual, los Chancho en Piedra sacaron 2 singles y los 2 están con autotune. Y es como un quiebre dentro de todo su proceso musical que han estado haciendo durante años, porque cambiaron de productor también y cambiaron de guitarrista, ¿ya? Entonces, en este giro, el autotune pasa a ser como una herramienta más, como un efecto, como ponerle delay a los solos, como ponerle flanger, qué sé yo, a las pistas de bajo, ¿ya? Es Pasa como a el ser como reggaetón un ahora, extra. no sería reggaetón sin autotune o El el Bad trap. Bunny. Claro, Exactamente. Bad Bunny, por ejemplo, claro, ya cuando el abuso muy constante pasa a ser como un sello, ¿cierto? Es lo mismo cuando uno habla con una persona que está conociendo recién y la persona dice, ¿te fijaste? Y al rato dice, ¿te fijaste? ¿Te fijaste? Entonces uno ya al final lo reconoce por eso, ¿cierto? Ya dice, ahí viene el te fijaste, qué sé yo. Lo mismo pasa con el uso del autotune, uno dice, cacha, mira,
Este que está sonando con este exceso de metal en su voz, ese ya es Bad Bunny, ¿cierto? Pasa a ser como un extra en realidad, como a sobreproducirse. Como un elemento estético propio del estilo. Exacto, claro, pasa a ser totalmente estético ya. Ya más que un arreglo, ¿cierto? De la voz, algo concreto pasa a ser esto. Luis, nos quedan 3 minutitos o 5 parece, como para ir cerrando. No sé si alguien tiene más preguntas. Chicos, ¿alguien más? Quedan 2 minutos. Más o menos, ¿cuánto sale una grabación? Costear en un estudio. Depende de lo que quieras grabar. ¿Qué quieres grabar? Por ejemplo, un tema completo. Claro. Ya, y eso es como banda completa, batería, bajo, guitarra, ¿cierto? Claro, pues con el grupo en conforme, así como con todos los cabros, Ya. una cosa. Ya, todo el mundo va a grabar al estudio. Ya, primero lo que tienes que definir es el plan de trabajo que tú le vayas a decir al tipo del estudio. Por ejemplo, mira, nosotros en un día queremos grabar todo. Y ahí te va a decir, y eso lo van a hacer multipista, lo van a hacer todo de una toma, y ahí seguramente te van a dar el valor. Por ejemplo, si es de una toma, que es como este tape rehearsal, que si yo, por darte un precio de 50.000. Mira, yo te voy a dar, nosotros grabamos el disco como hace 4 años, y grabamos 6 temas y nos cobraron 500 lucas por 5 días de trabajo. Nada más. 5 días de trabajo nosotros en el estudio y después, claro, el tipo que grabó se encarga de mezclar, de editar, de mandarnos los audios y decir, mira, aquí esto es lo que yo hago, no, bájale la batería, súbele. Ya, pero también están las opciones de que si el grupo es muy cohesionado y quieren grabar algo para tener un registro que no sea necesariamente algo profesional, pueden ir y grabar un rehearsal que todos nos enchufamos, está todo microfoneado y hacemos las tomas y después vamos puliendo sobre eso. Hay distintas opciones, ¿eh? Y hay valores súper accesibles y hay otros súper disparatados, depende de dónde lo grabes también. Bueno, Luis, te voy a tener que interrumpir para hacer el cierre. Agradecerte, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y presentar tu experiencia en relación a lo que es producción musical y a la gente que estuvo acá presente también.